laboratorios, no siempre la debemos tratar y es algo que nosotros vemos que por cada laboratorio que nos sale, que se ve patológico, que lo vemos patológico, todo lo queremos tratar y entonces aquí vamos a ver que en esta bacteriuria, por ejemplo, pues nosotros nos debemos enfocar diferente al paciente y tenemos que tener claro los casos en los que sí o sí debemos tratar a los pacientes y los casos en los que no realmente no debemos hacerlo para no exponer a nuestros pacientes a una resistencia. Entonces, como definición, tenemos que la bacteriuria sintomática son bacterias viables en las orinas o en las muestras de orina, mayor a 10.000 por campo, y esta orina tenemos que tener en cuenta que sea limpia. Incluso en mujeres se trata de tomar 2 muestras diferentes para poder diagnosticarla. Se atribuye pues a una infección del tracto urinario como la disuria, urgencia urinaria, fiebre, dolor lumbar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta bacteria sintomática, como lo dice su nombre, no presenta síntomas, o sea, no hay síntomas, solamente tenemos un uroanálisis o algo que nos dice que es patológico o que la estamos presentando. Dentro de la epidemiología podemos ver que en mujeres jóvenes sexualmente activas, su prevalencia es del 1 al 5%, en embarazadas es un poco más, del 2 al 10%, en mujeres mayores institucionalizadas, en esas pacientes que están en los hogares geriátricos, es hasta del 50%, en los hombres mayores de 15 a 40% y en pacientes que tengan sobra urinaria permanente, más de un año o más de un mes, tienden a padecer muchísimo bacteriuria sintomática, casi siempre se va a encontrar y llega a ser hasta el mayor del 95% y ya veremos si se trata o no. Dentro de Colombia, pues tenemos que la más prevalente es la Escherichia coli con un 25% de los gérmenes presentados y en general en los adultos jóvenes pues podemos ver que en las mujeres es más representativo que en los hombres. En pacientes con diabetes controlados, en mujeres hasta un 14%, en hombres de un 2% y puede aumentar hasta el 21% si encontramos microalbuminuria. En adultos mayores de 65 años podemos encontrar lo que en los hombres vamos a encontrar hasta el 30% y en las mujeres hasta un 10%. Y en los pacientes que se encuentran en esos hogares institucionalizados, en los hogares geriátricos, podemos encontrar que en los hombres es una prevalencia alta del 55% y en las mujeres del 40%. Y más en pacientes que tengan las sondas y que estén institucionalizados. En la microbiología, pues como lo decía anteriormente, el agente más frecuente es la Escherichia coli, que es responsable del 70 al 90% de los casos en población femenina sana. Como lo vimos anteriormente, también es la más común en Colombia con el 25%, pero tenemos otros como el Enterococcus fecalis, que también se puede ver en pacientes que están hospitalizados por el ambiente de hospitalización, en ancianos, en pacientes sondados, en pacientes que ya han tenido resistencias a las cefalosporinas o a los aminoglucósidos, la Klebsiella pneumoniae, que se asocia a pacientes con diabetes, hospitalizaciones prolongadas o que tengan dispositivos urinarios y son capaces de producir carbampenemasas, pues que estas nos van a traer un riesgo mayor y más alto de tener infecciones nosocomiales graves más adelante. Las proteominerales, que se va a ver también mucho en pacientes con alteraciones anatómicas, con pacientes con sonda, y que su producción de la ureasa alcalina en la orina va a favorecer también la formación de cálculos urinarios, entonces esto se va a ver mucho más frecuente en las mujeres. El Staphylococcus sproticus, que es más común también en mujeres jóvenes sexualmente activas, y se puede ver que la bacteriuria sintomática es menor comparada con una sintomática, pero puede detectarse incluso. Alguien ingresó a la reunión, pero no me deja. Dentro de su fisiopatología, entonces vamos a tener que es prácticamente la producción de una ITU, pero pues sin los síntomas. En la colonización inicial vamos a ver unas bacterias que llegan desde el perineo del intestino, hacen una adhesión al uroterio con unas fimbrinas y unas adhesinas y permiten una fijación sin invasión, sin daño extenso, por lo que no nos va a provocar esos síntomas. Entonces van a haber unas defensas locales
que es como el flujo urinario reducido, cambios hormonales, alteraciones anatómicas, va a haber una respuesta inmune que va a ser atenuada y van a haber una mínima activación de citoquinas, por lo que los síntomas no van a existir o no van a, o sea, no vamos a encontrar los síntomas que generalmente encontramos en la parte de la ITU. Entonces, si ya hay una persistencia bacteriana, pues vamos a encontrar la formación del biofilm y la colonización estables. Sin embargo, pues como ya lo venía diciendo, no hay una inflamación, no hay un daño al epitelio, entonces por lo cual no vamos a tener los síntomas. Dentro de los factores de riesgo, pues el sexo femenino, como ya lo hemos tenido en cuenta, por la uretra corta, la proximidad que tenemos al ano, muchas veces, pues no hay una adecuada limpieza, entonces va a haber una translocación de esas bacterias. La edad avanzada, por los cambios anatómicos y fisiológicos, en el embarazo, por los cambios hormonales, en la diabetes mellitus, porque la glucosuria pues va a favorecer el crecimiento bacteriano y va a alterar la inmunidad de esos pacientes, entonces va a haber que haya más, sean más propensos a hacer estas bacterias asintomáticas. Vamos a ver que hay alteraciones anatómicas funcionales, como el reflujo vesiculolateral o la vejiga neurogénica, que ya lo mencionaron mis compañeros atrás. También en pacientes, pues pacientes que tengan catéter urinario, que le hayan hecho procedimientos urológicos invasivos, trasplante renal, pues no significa que tengan una ITU, sino pues que se pueden cursando si no tienen síntomas con una bacteriuria asintomática. Bueno, entonces para hablar del diagnóstico es importante que no se debe hacer tamizaje rutinario a todos los pacientes, sino que lo vamos a enfocar a unas poblaciones específicas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a confirmar con un urocultivo, ya que no es suficiente hacerlo con un examen de orina porque la piuria puede aparecer sin que haya una infección activa por diferentes factores. Y pues es importante que la diferenciemos de una infección urinaria sintomática. Entonces vamos a tener en cuenta que tenemos unos criterios microbiológicos que van a ser las mujeres, que aparezca el mismo germen en 2 muestras consecutivas, hombres también mayor de 10 unidades en una muestra, y si el paciente tiene un catéter vesical que esté recién cambiado y si tiene pues mayor o igual unidades, entonces lo confirmamos el diagnóstico. Es importante tener en cuenta que si tenemos varios gérmenes, nos está indicando que hay una posible contaminación, entonces vamos a necesitar repetir la muestra. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿a qué población? Bueno, para obtener la muestra aquí es importante, pues como unas recomendaciones generales que le digamos al paciente que se prefiere pues el chorro como de la mitad, o sea que primero orine y el chorro de la mitad es el que se toma después de realizarse un aseo genital. En pacientes sondados, pues es importante que cambiemos la sonda y que la tomemos directamente del nuevo sistema. No se debe tomar la orina de la muestra de la bolsa recolectora, ya que aquí aumentamos el riesgo de contaminación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué personas vamos a hacerle un tamizaje? Entonces, lo vamos a enfocar en 3 poblaciones. El primero serían mujeres embarazadas, ya que tienen un mayor riesgo de producir una pielonefritis, parto pretérmino o que el bebé nazca con bajo peso al nacer. Tenemos una prevalencia del embarazo del 2 al 10% y se recomienda pues tomar un urocultivo en el primer trimestre. Adicionalmente, tenemos a los pacientes que le van a realizar procedimientos urológicos que tienen riesgo de sangrado mucoso. Por ejemplo, pacientes que van a ser llevados a una resección transureteral de próstata o a una cirugía endoscópica urológica, o pacientes que tengan un trasplante menor de 1 mes. Esto porque en los primeros 30 días después del trasplante, el riesgo de la progresión de la colonización o una infección pues va a ser mucho mayor que la población general. Y además, pues estos pacientes van a estar inmunosuprimidos y generalmente van a tener un catéter vesical o doble J, lo cual va a facilitar la colonización. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué pacientes no realizamos el tamizaje? Entonces, a mujeres que no estén embarazadas, que sean jóvenes o posmenopáusicas, hombres que no tengan síntomas, pacientes diabéticos, ancianos que vivan en una comunidad o que estén institucionalizados,
pacientes que tengan un catéter vesical crónico, pacientes con un trasplante renal mayor de un mes o pacientes con una lesión medular. Y esto va a ser porque tratar innecesariamente pues esta bacteriuria lo que va a hacer es que va a aumentar la resistencia antimicrobiana y no va a reducir ninguna complicación, entonces no va a traer ningún beneficio para el paciente. Siguiente. Bueno, entonces aquí para hablar sobre el tratamiento en mujeres embarazadas, lo que hacemos es que pues le damos el tratamiento porque en un 20 a 40%, como les mencionaba anteriormente, va a progresar a pielonefritis si no se trata. Entonces lo que hacemos es que damos unos antibióticos, el gol estándar, o pues la primera línea, perdón, sería la nitrofuratonina, que se le dan 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 5 o 7 días y se la puede evitar después de la semana 38 porque tenemos que puede producir riesgo de una hemólisis neonatal. Adicionalmente, se le puede dar amoxicilina clavulanato de 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 5 a 7 días. Le podemos dar cefalexina, cefuroxima. Y es súper importante que evitemos el trimetoprim sulfa porque es teratogénico en el primer trimestre y tenemos que hay un alto riesgo de que el bebé sufra de kernicterus al final del embarazo. Y también se deben evitar las fluoroquinolonas como la cipro o la levofloxacina, ya que afectan al cartílago fetal. Como seguimiento, lo que hacemos es que vamos a repetir el urocultivo 1 o 2 semanas después de dar el tratamiento para confirmar la erradicación de los patógenos. Siguiente pregunta. En pacientes que tengan procedimientos urológicos, entonces, como les había mencionado, tenemos un riesgo de bacteremia y de sepsis elevado porque pues van a estar manipulando constantemente el tracto urinario. Entonces, lo que hacemos es que le hacemos un urocultivo previo al procedimiento y hacemos un antibiótico dirigido según el germen y la sensibilidad que nos reporte. Generalmente es suficiente pues darle una dosis profiláctica preoperatoria, por ejemplo se le puede dar una ceftriaxona o ciprofloxacina y se le continúa el antibiótico 24 horas solamente en pacientes que tengan alto riesgo o si persiste la bacteriuria significativa. Siguiente, por favor. Y en pacientes que hayan tenido trasplante renal menor de un mes, entonces igual aquí el tratamiento va a ser dirigido según el antibiograma. Generalmente usamos cefalosporinas de tercera generación, podemos usar ceftriaxona, 1 o 2 gramos endovenosos cada 24 horas por 7 o 10 días, o podemos usar cefepime, pero si el paciente tiene colonización por pseudomonas. Otros tratamientos que le puede dar puede ser con amoxicilina clavulanato, se le da 875 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 o 10 días, o se le puede dar carbapenémico si el paciente tiene colonización por BLE, entonces le podemos dar meropenem 1 gramo endovenoso cada 8 horas por 7 a 10 días. Aquí es importante que evitemos los aminoglucósidos porque pues estos son nefrotóxicos. Generalmente el tratamiento se le da por 7 a 10 días porque lo que hacemos es que buscamos erradicar las bacterias en un injerto pues muy vulnerable. Y siguiente. Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, creo que bacteriuria asintomática a rescatar o pues para que tengan muy en cuenta, obviamente la definición. Esto tiene que ser el punto de partida para que ustedes antes de tomar decisiones de tratamientos antibióticos asociados a posibles infecciones del tracto urinario, pues lo piensen adecuadamente, lo piensen correctamente y definan ese paciente. Entonces, doctor, por favor, la primera moraleja, no pidan urocultivos de rutina, no se piden urocultivos de rutina. Desde ahí se debe romper el esquema de la posibilidad de tratar bacteriurias asintomáticas innecesariamente. Entonces, no pidan urocultivos como parte de exámenes y largas, como para que el paciente diga, uy, este doctor cómo es de bueno, cómo me manda exámenes. No, no hagan eso, ¿ya? Escojan muy bien
¿Cuál es el paciente? Solo se mandan urocultivos, el criterio de urocultivo está bien establecido en ese paciente que sí o sí tiene sintomatología irritativa de la vía urinaria asociado a respuesta inflamatoria que sugiera que es una infección de tracto urinario. Si no la tiene, no le pide urocultivo, ¿ya? Segundo, si ya le pidieron el urocultivo, enfoque en ese paciente. ¿Será que ese paciente tiene criterio para tener bacteriuria sintomática? Adulto mayor, mujer mayor de cierta edad, sobre todo asociada a la posmenopausia, mujeres y hombres diabéticos, pacientes que han tenido sonda o que han sido posiblemente invadidos de la vía urinaria. Todo esto lo tienen que tener en cuenta. Yo con la presentación de las embarazadas, pues ahí no me meto porque ese no es mi campo. Tengo entendido que las ginecólogos a todas las mujeres les piden urocultivos constantemente en todos los trimestres, cada vez que se les ocurre, y cada vez que sale urocultivo positivo teniendo criterio de bacteriuria, pues obviamente lo tratan porque la presentación y el riesgo es diferente. Pero en ese otro montón de pacientes, por favor, no pidan urocultivos. Prácticamente está establecido el criterio de la solicitud de urocultivo para este paciente que le digo sintomático, o el paciente que definitivamente va a ir a procedimiento quirúrgico urológico, no el resto, porque piden para ortopedia, piden para oftalmología, piden para dermatología, urocultivos, y a veces incluso el paciente no se opera de esas otras especialidades porque tiene un urocultivo positivo, ¿ya? Y si ese paciente cumple criterio de ser una bacteriuria asintomática, por favor, no lo traten, no le den antibiótico, no lo necesita. Quiero hacer un paréntesis ahí porque hablando de las mujeres posmenopáusicas o perimenopáusicas, las mujeres en esa edad suelen tener algunos cambios vaginales asociados al déficit de estrógenos, y eso suele cambiar la vagina de manera que puede producir atrofia, resequedad. Y ese cambio atrófico, de resequedad, de falta de laxitud, de todo lo que sobreviene por esa falta de estrógenos, a veces en contacto con la orina, cuando la paciente orina, suele dar disuria, ardor, desconfort al orinar, pero no solo al orinar. La paciente siempre tiene molestias vaginales. Esa es una diferenciación que hay que hacer. La paciente dice, me arde cuando orino, pero señora, ¿le arde solo cuando orina o usted le arde todo el tiempo en contacto con su ropa interior, al secarse cuando va a orinar, cuando se sienta le molesta, todo, cuando tiene relaciones sexuales es más molesta? Todo eso hay que preguntarle, y en lo posible pues revisar el área genital, porque si encontramos ese tipo de lesiones que son a veces muy evidentes, obviamente tampoco la sintomatología necesariamente se asocia a una infección de vías urinarias, menos si no tiene una respuesta inflamatoria asociada. ¿Clarísimo? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que me quieran comentar? Nada. Voy a acabar la reunión, creo. Sí, queda un minuto. Bueno, entonces, doctores, ya, creo que lo hicimos rápido. Hoy es jueves, ¿no? La otra semana nos vemos el lunes con el resto del grupo, ¿no? Con los que quedan pendientes. Listo, doctor. Bueno, lo mismo, 1:30 de la tarde. ¿Listo? Muchas gracias, Doc. Bueno, Listo, que doctora. tengan buena tarde.